calidad y el desarrollo humano. Y la primera propuesta que hacemos es una propuesta cuyos resultados se verán a largo plazo, pero que son una necesidad que tiene que ver con la paz en nuestro país, que tiene que ver con la equidad y que tiene que ver con el desarrollo del país y la satisfacción de las necesidades de toda la población. Y consiste en universalizar. Universalizar es decir, darle acceso a todas las niñas y niños en las edades de 0 a 5 años a una educación de calidad y con atención integral, o sea, con servicios complementarios de nutrición, de salud y otros más que se han desarrollado en, en- se han desarrollado en los documentos que explicitan esta estrategia. Hoy eh, tenemos un problema complicado para lograr este propósito, pero es un propósito de la mayor importancia. Es el principal, es tal vez a mi modo de ver, la principal recomendación de la misión. ¿Y en qué se basa? En que de 0 a 3 años se da el desarrollo más importante del cerebro, que eh, como ven ustedes en el pequeño gráfico ahí de la derecha, a los 6 años la densidad sináptica del cerebro humano es mayor que a los 14 años. Ya a los 14 años se han consolidado las conexiones neurológicas en el cerebro, pero se ha producido una poda de neuronas y el potencial de las personas ya comienza, el potencial y las oportunidades de crecer en distintas direcciones es más estrecha. Y como dice Stanislas Dehaene, el miembro de la misión de sabios, él se pregunta, ¿cuándo empezar la escuela? La mejor inversión en educación es empezar escuela tan temprano como sea posible, de cierta manera en preescolar, pero también en edades más tempranas, quizá entre 1 y 3 años. ¿Cuál es el fundamento de esto? A los 2 años es cuando tenemos la más alta densidad sináptica en nuestro cerebro. ¿Cuál es el cuello de botella? La cualificación del talento humano para la atención integral de 0 a 5 años. Y el numerito en rojo que ustedes ven a la derecha abajo, 31,2%, ese es el porcentaje de las personas que tienen a su cargo la primera infancia en nuestro país que se pueden considerar idóneos. O sea que un 69% no se consideran idóneos, no han recibido la capacitación suficiente para estas labores de atención a la primera infancia. Entonces tenemos aquí un problema de calidad muy fuerte, pero también de cantidad, porque la cobertura de la atención integral de 0 a 5 años está por ahí como en un 30-35% en la actualidad. La meta es llegar en el curso de los próximos 3 años a 50% y progresivamente llegar hasta el 2026, donde tengamos una cobertura del 100% en esa educación con atención integral. Segunda propuesta, universalizar con diversificación, pero sobre todo con fundamento científico la educación media. Yo creo que hay una gran diferencia entre la educación técnica que se recibe, por ejemplo, en países que son muy exitosos en esto, como Alemania y Suiza, y, eh, y Colombia. He tenido la oportunidad de conversar con personas que están en estos dos sistemas, el colombiano y el de Suiza, y lo que se enseña es muy distinto en esa educación técnica. Y la razón por la que es muy distinto es porque en Suiza los jóvenes llegan con un
fundamento científico extremadamente sólido, mientras que en Colombia se carece de ese fundamento científico. Entonces es casi, nuestra educación técnica es casi como una educación remedial y que también busca un atajo para evitar esa formación científica y llegar a cosas muy prácticas. Yo creo que eso tiene que cambiar. Y ese sólido fundamento científico le permitirá al SENA y a los demás institutos técnicos que tenemos en nuestro país impartir una educación distinta, mucho más avanzada, porque los estudiantes que van a llegar allá tendrán un más sólido fundamento científico si logramos universalizar la educación media. Tercera propuesta, transformar el sistema de formación de los maestros y las maestras de nuestro país. Tenemos que atender, para atender a ese número mayor de educadores que vamos a necesitar para universalizar esos dos niveles, tenemos que mejorar también la calidad de la educación. No podemos hacer esa ampliación de cobertura a costa de una menor calidad, como ocurrió en realidad en buena parte en primaria. Eh, el punto de partida es recuperar la confianza de los docentes, dignificar su trabajo, potenciar su posición ante la comunidad, recobrar el espíritu de aprendizaje en sus propios procesos. Todo esto son condiciones para que las escuelas y los colegios de nuestro país se conviertan en espacios de desarrollo de conocimiento, de pensamiento y de cultura. Nos proponemos entonces una reforma del Sistema Nacional de Formación de Maestros. ¿Para qué? Para hacer una educación, y aquí otra deuda que tiene esta misión con la misión anterior, con Carlos Eduardo Vasco, que ha reflexionado mucho con los dos quadrivium de la formación. Aquí es una versión de lo que son los propósitos de esa educación. Nosotros anteponemos a esos dos quadrivium un trivium, un trivium, es decir, un espacio con tres entradas. En primer lugar, queremos desarrollar la capacidad de agencia, de reconocer la autoría de sus propias acciones de los educandos, una afirmación de su identidad, un desarrollo de sus principios éticos. En segundo lugar, por la segunda entrada, transformar una serie de comportamientos prosociales, desarrollar esos comportamientos prosociales de cooperación, de confianza, de reciprocidad, de respeto, comportamientos democráticos, de convivencia. Sobre esto ha habido mucha investigación en los últimos años y esto se puede llevar a las escuelas, pero también a los maestros de nuestro país. Y la tercera entrada de este trivium es el doble portal que se desarrolla, debería desarrollarse a través de la investigación en todos los niveles. El primero, el clásico, el pitagórico de matemáticas, música, danza, acústica, pintura, escultura, óptica y astronomía. Y el más moderno, digamos, pero que debe estar integrado al de las artes, la bio, o sea, la biología, la informática, la robótica, la digitalización, pero hiperhumanizada, como como es la propuesta de muchos autores últimamente, para mantener una balanza entre esa digitalización y la humanización de la formación del educando, el nano y el quantum, la filosofía, la historia y las ciencias de los comportamientos. Con la transformación de la educación,
la formación de los maestros debe evolucionar. Y hicimos un diagnóstico que corroboramos en muchas de las reuniones a las que asistimos en distintas partes del país. En primer lugar, muchos de los maestros de nuestro país tienen una insuficiente conexión, perciben una insuficiente conexión entre la investigación y su formación. Igualmente, hay una multiplicidad de experiencias de innovación educativa, pero sin sistematización ni evaluación, y un doble aislamiento con respecto a la comunidad y con respecto a la cultura, en particular con respecto a los procesos de investigación. Investigación artística, cultural y científica. Hicimos los cálculos para cubrir esos dos niveles que queremos universalizar y para aumentar la cobertura de la secundaria que se requiere para poder universalizar la media. Necesitamos un número cercano a 200,000 maestros especializados en esos niveles. Esto, además del flujo actual de formación de maestros en facultades y normales. Y tenemos una estrategia eh, por acciones paralelas, por dos acciones paralelas. En primer lugar, empecemos por los maestros actualmente en ejercicio. Queremos tener, eh, queremos tener centros locales de investigación en educación e innovación, en donde se reúnan estos maestros entre ellos y aprendan los unos de los otros, desarrollen proyectos de investigación, actividades culturales e interactúen, y esto es muy importante, con la comunidad de la cual actualmente se encuentran aislados. Y por otro lado, estos centros locales unidos en redes regionales y una red nacional e internacional para fortalecer estos procesos de aprendizaje. Y en segundo lugar, para los nuevos maestros, fortalecer las escuelas normales que tenemos, que no han tenido mucho desarrollo en el curso de los últimos años y se han estancado en sus programas, en sus contenidos, en su formación, si bien son un recurso absolutamente fundamental para desarrollar las vocaciones del magisterio colombiano. Tenemos unos programas de educación en universidades que queremos que las de calidad también se comprometan con ello, y por lo menos las acreditadas, y finalmente a la cabeza de todo este sistema de investigación en educación y alta formación de maestros, un instituto en el cual se haga investigación de frontera, se construyan lazos internacionales muy fuertes y se forme a través de la investigación a los maestros que van a ser maestros de maestros en esas facultades de educación y en esas escuelas normales. Ese es como el sentido de este instituto que se está proponiendo, a imagen y semejanza de la Escuela Normal Superior que en Colombia existió entre 1936 y 1951, en el siglo pasado. Entonces, ¿cuáles son las funciones de este instituto? Asegurar la conexión de la investigación teórica y empírica, plural, situada con la formación de maestros, una formación basada en la investigación a nivel de posgrado, exclusivamente para que estos sean los maestros de las facultades y de las escuelas normales. Actuar como gestor del Programa Nacional de Investigación en Educación, impulsar la investigación. Evaluar, articular y valorar programas de investigación e innovación masiva distribuida, porque con todos esos centros locales de investigación
hay que articular, hay que evaluar esos procesos de investigación y de innovación y hay que proponer reformas que serán aceptadas según las necesidades regionales. Y finalmente, irrigar en cascada esa conexión a partir de la formación de maestros del más alto nivel. El ICIE asumirá la confrontación de teorías pedagógicas, la formación integral del sistema del ser humano, el ecosistema arte-ciencia, la construcción de capacidad de agencia, en fin, todos esos objetivos que ya hemos mencionado anteriormente. Y desde abajo hacia arriba empezamos por esos espacios en donde los maestros investigan locales, obviamente, comparten innovaciones, interactúan y orientan a la comunidad. Aprendizaje basado en la exploración y en la investigación. Espacios para la confrontación, socialización de experiencias, exposición de eventos y demás, como ya hay algunos ejemplos en nuestro país, particularmente en Medellín, que tiene existe un centro que tiene la capacidad de articular una red regional de, de centros, departamentales de innovación como, que van a manejar estas redes acompañados por las normales, las universidades, todas las universidades y los grupos de investigación de esa región. Y finalmente, un programa piloto. Por aquí es por donde queremos empezar. Y ya tenemos bastante avanzados las conversaciones con el departamento de Caldas y aspiramos a tenerlo en 4 ciudades o regiones más. Bogotá es una que ya se ha comprometido y estamos gestionando otras en departamentos apartados y quizá de menor desarrollo económico, como Putumayo nos interesa, Meta para el desarrollo de estos clústeres que empezarían de inmediato, pues a partir de comienzos del año entrante. En el caso de Caldas, por ejemplo, se tiene la siguiente estructura para el clúster de educación de Caldas, que es un proyecto piloto. Un centro regional de investigación e innovación en educación y alta formación de maestros, un CRIE, en el cual ya están comprometidas allá varias universidades, por lo menos un municipio completo o una zona urbana o rural de una ciudad de un tamaño tan pequeño como sea necesario para que se tengan los recursos suficientes para que esto sea sostenible en el tiempo, en donde se universalice la educación de 0 a 5 años con atención integral. Un programa de profesionalización que es obviamente necesario de las personas que tienen a su cargo a la población de 0 a 5 años en ese municipio, con la cooperación de escuelas normales y otras entidades. Por lo menos un municipio o zona de ciudad en donde, ampliando la capacidad de unos institutos que se crearon y que son fruto de la misión del año 93-94, como el Innovar, y, y otros más de 100 seres que se crearon, pero de los cuales quedan como unos 80 en funcionamiento y activos, se pueda universalizar la educación media diversificada, pero con bases científicas muy sólidas y con espacios de formación vocacional basada en la ciencia y en las artes, obviamente. Un centro local de investigación e innovación en educación y desarrollo familiar y comunitario en ese municipio donde hagamos el proyecto piloto, en donde maestras y maestros intercambien conocimientos y experiencias. Ya hablamos de estos centros locales. Y una red de aprendizaje y colaboración
que los vincule con maestros de otras comunidades y experiencias, en especial los que participan en los clústeres de otras regiones y que los vincule también internacionalmente, para lo cual hay posibilidades muy grandes con, por ejemplo, con la red que tiene Stanislas de Baen en América Latina, en varios países de América Latina. Esa es la presentación. Voy a dejar de compartir y me gustaría pues escuchar comentarios de mis colegas de la Junta, de la, de la Academia Colombiana de Ciencias Económicas y comentarios seguramente que vamos a recibir también por el chat de otras personas que asisten actualmente. Bueno, muchas